Ahí están los antecedentes de acuerdo a lo que reportea el periodista Patricio Andrade. Vamos a hablar un poco más de este tema con el doctor Miguel Coto. El doctor Miguel Coto es jefe de la unidad de bioética de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un caso bien complejo el que estamos observando y que plantea o replantea ciertas preguntas respecto a la eutanasia en un periodo en el cual Chile ha estado planteándose varios temas que son de salud, pero que son también de ética, ¿no? En este caso puntual, ¿cuáles son las reflexiones que usted puede plantear desde la bioética en el caso de una menor que realiza una petición de estas características? Sí, bueno, el problema básico aquí es que tenemos antecedentes que son prácticamente anecdóticos, ¿no? Una niña que pide por YouTube o Facebook una solicitud a la presidenta, que es un camino no viable, no es viable en otros países. Hay antecedentes en Inglaterra, en Francia, donde no hay eutanasia en este momento, de petitorios directamente a la jefatura de gobierno, que han sido todas denegadas. No es un camino viable, menos todavía un país que está en este momento empezando a debatir sobre eutanasia. Ahora, precisamente porque hay que debatir el tema de la eutanasia y hay que ser muy preciso en los términos, en los conceptos, en las eventuales normativas, es que no se puede manejar esto en forma mediática como se está manejando a través de esta niña. No corresponde hacer un petitorio por YouTube, es una cosa mucho más formal, y obviamente que la respuesta tiene que ser negativa, porque la ley en este momento no existe para una eutanasia. Ahora, usted dice, hay antecedentes de otros países donde tampoco se da espacio o se niegan las peticiones a la autoridad directa para casos de eutanasia. Me pregunto si tampoco sería viable en el caso de los pocos países que admiten la eutanasia. La sola idea de que una persona, por haber sido elegida presidenta de la República, presidente de la República, tenga poder sobre la vida de una persona, la verdad es que parece, sobre la vida o la muerte de una persona, la verdad es que parece extraño, ¿no? Es que no la tiene, sobre todo si la ley no la ampara. Entonces, siempre han sido negativas. En Inglaterra, por ejemplo, la gente ha tendido a viajar a Suiza a practicar la eutanasia, que le está prohibida en su propio país, incluso cuando hacen petitorio a la Corte Suprema o directamente a la jefatura de gobierno. Ya, entonces no es el camino. No Usted dice, tampoco es el lugar donde se debata o el lugar donde se haga esta solicitud, un medio público, en este caso redes sociales, por ejemplo. Ahora, atendido a aquello, yo supongo que hay una complejidad aún mayor en este caso, porque se trata de una menor de edad, ¿no? Sí, relativo, porque Holanda y Bélgica tienen ahora incorporada la eutanasia para menores de edad. De manera que cuando hay una ley que autoriza la eutanasia bajo condiciones muy estrictas y claras, también se está ampliando en este momento hacia menores de edad e incluso hacia recién nacidos. Esto está en trabajo, pero ya existe una ley en los Países Bajos. Y en esos países donde se ha ampliado el derecho a la eutanasia también para menores de edad, ¿esa es una decisión que toma los menores o que toman los padres, la madre o los responsables? Bueno, ahí hay varias salidas, por ejemplo la edad. En Holanda, a partir de los 18, ya es voluntad exclusiva de la persona, del adolescente. Entre los 12 y 18 tiene que tener el apoyo de los padres. Y cuando son menores o no tienen competencia mental por algún motivo, es decisión de los padres. ¿Cuál es el estado del debate sobre eutanasia en Chile? Hubo a fines del año pasado ciertos atisbos de empezar esta discusión, pero el gobierno fue claro en decir que no era este el momento y que no se iba a plantear un proyecto para legalizar eutanasia. No, pero hay un proyecto del senador Rossi que ha sido ingresado y que es una repetición de un proyecto de él que fue prácticamente eliminado en el 2006. O sea, hay intentos de llevar esto a la legislación. Ahora, el error que comete tanto el senador Rossi como los demás que lo apoyan, el senador Girardi y otros, es que no ha habido el debate previo, el debate público, el debate académico. No es un tema que se debata en el legislativo, sino que ya tiene que venir con propuestas debatidas de antemano.
Es decir, no puede legislarse de espaldas a lo que piensa la gente, o lo que sabe la gente, o lo que saben los académicos que se han dedicado al tema, lo que ha pasado en otros países. De manera que ese debate previo, que fue iniciado, debe saberlo, por la carta del doctor Manuel Almeida, que él pidió no que legislaran, le pidió al Colegio Médico que por favor creara una comisión de hombres buenos, textual, que discutiera, debatiera el tema. Y eso es lo que no se ha hecho, y eso es lo que estamos tratando con diversas entrevistas y los medios, televisión, etcétera, de abrir el debate antes que nada. Especialmente, como le decía, especificar los conceptos, aclarar los términos y no decir una cosa por otra, y atenerse a lo que hay y a lo que uno cree que debe haber. Usted plantea un debate como por ejemplo el que precedió al proyecto de ley sobre aborto. ¿Usted cree que ese es un tema en el cual hubo un debate previo a un proyecto de ley? ¿Dónde fue ese debate? Por eso le pregunto. No, exactamente el mismo problema. El Ejecutivo hace un proyecto con muy determinadas indicaciones que no tienen nada que ver con el debate que se ha hecho y que ha resultado en otro tipo de legislaciones, en otros países, en la literatura bioética, en debates públicos, en foros. Todo ese debate que precede a un proyecto no se ha hecho en el caso del aborto, y por eso que eso va a andar muy mal, va a ser muy difícil avanzar en ese terreno. Cuando usted dice no se hace eco del debate previo, de las conclusiones a las cuales se llegan en distintas instancias, usted está planteando a que, por ejemplo, el proyecto incluye solo 3 causales, sí, y hay una discusión que ha sido previa respecto al aborto y que no plantea esas 3 causales o que va más allá de esas 3 causales. Que esas 3 causales en este momento son prácticamente invalidantes de una apertura al aborto. Ejemplo. La primera causal es que el feto sea inviable cuando sale el útero. Bueno, resulta que hay muchos fetos muy mal formados, que tienen muy pocas expectativas de vida, o una vida muy deficiente, pero nacen vivos. Incluso los anencefálicos, que no pueden sobrevivir, pero sí nacen vivos. De manera que ahí no habría una causal válida al decir, si nace muerto, se podría anticipar el aborto o el parto prematuro. Pero como nacen vivos, con muchas dificultades y con muy poca expectativa, esa causal prácticamente se puede eliminar, se puede soslayar de cualquier manera. La segunda causal ya la tenemos. O sea, a ningún médico, en ninguna parte se le va a ocurrir sacrificar la vida de la madre con tal de no hacer el aborto, en circunstancias que eso significaría matar a los dos, a la madre y al feto. De manera que en este momento, cuando peligra la madre por el embarazo que tiene, lo obvio, lo natural y lo médicamente indicado es producir la interrupción del embarazo para salvar la vida de la madre. De manera que ahí no hay ningún aporte. Perdón, solo un punto en ese tema, pero hay testimonios de mujeres que dicen que se les postergaron intervenciones o que iba aumentando su riesgo a medida que avanzaba el embarazo y de todas maneras no se interrumpía el embarazo. Ahí está el problema. ¿Cómo determina usted que el peligro es tan inminente que hay que proceder al aborto? Por eso que esa causal es muy flexible y muy poco práctica. Lo entiendo, pero en el caso extremo usted dice no hay nadie que sacrificara la vida de los dos. No. Ya. ¿Y en la tercera causal, violación? La tercera causal, bueno, de partida es la menos apoyada, es la que posiblemente muchos quieran descartar, pero que tiene una incongruencia en sí. Porque el problema es que la mujer embarazada por violación no desea el embarazo. No desea. Ahora, ¿por qué esa va a ser la única razón en la cual se respetan sus deseos y hay otras causales que no se van a aceptar? Eso no es razonable. Si se decide que la violación puede ser causal de aborto siempre que la mujer lo solicite, ¿por qué no haber otras solicitudes igualmente válidas en que la mujer también tenga la capacidad de decisión? Por eso que las legislaciones que apoyan el aborto, siempre limitado, siempre condicionado, nada de aborto a secas, sino que muy claramente delimitado, no el aborto terapéutico, que es que es una construcción errónea, pero el aborto, todas tienen como periodo en el cual la mujer puede decidir libremente y sin justificación. Tendrá que someterse a una
a una asesoría psicológica, pero tiene 16, 20, 24 semanas según el país, en la cual ella es libre de aceptar o rechazar el aborto, el embarazo, y si lo rechaza, ella tiene acceso a la medicina social, como sucede en Italia, por ejemplo, de manera que es una prestación más que le da la atención médica. Que le ha listado. Doctor Coto, estamos hablando de el aborto y estamos hablando de la eutanasia. Estamos hablando, tengo la impresión, de una discusión que tiene que ver con la vida. Exacto. Con aquellos momentos que definen en qué momento empieza, en qué momento termina y cuál es nuestra capacidad de decidir sobre esos dos momentos. Desde su especialidad y su experiencia en la bioética, usted ha sido condecorado en estas materias, ¿cuál es su mirada? ¿Es la vida que vale la pena ser vivida o es la vida bajo cualquier circunstancia a la que se respeta? Ni usted, ni yo, ni nadie tiene derecho a determinar eso por otro. De manera que si alguien decide que su vida ha perdido sentido o le está causando sufrimientos intolerables e intratables, está no en su derecho, sino que simplemente es parte de su vida decidir cerrarla. Por eso que el suicidio, por ejemplo, ya no es penado en ninguna parte. Es una decisión autónoma que nadie puede discutir y nadie puede castigar. Y en la otra punta, la discusión del aborto depende de cuál es su concepto de cuándo empieza la vida. Y eso está basado no en hechos científicos, sino que en creencias. Yo creo que la vida comienza con la concepción, yo creo que la vida comienza cuando el embrión alcanza cierto nivel de desarrollo, o yo creo que el embarazo es válido en el momento que la mujer lo acepta y no antes. Esta última idea, que es la idea de la relacionalidad entre la mujer y el eventual hijo, en que ella se transforma en madre si es que acepta y rechaza, y eso está dentro de los plazos que tienen la mayoría de los países, es una idea que uno de los primeros que la planteó fue nada menos que Humberto Maturana, de manera que no es absolutamente extraña a nuestro país y a nuestras ideas. No es muy difundida, pero es la que hacen valer en todos los países, en que dicen, bueno, usted decide en qué momento esto es una vida válida o usted no quiere asumir que sea una vida válida. Entonces, es la persona dentro de estos plazos la que determina, bueno, esto es una vida o no es una vida, por lo tanto el aborto no es homicidio, es interrupción de un proceso, o es homicidio si es que ya se aceptó vida. Interesantísimos temas, doctor, que podríamos conversar muchísimo más largo. Gracias. Yo le agradezco que haya estado esta tarde en Radio Cooperativa. Bueno, gracias a usted. Despedimos al doctor Miguel Coto Langa, jefe del Departamento de Bioética en el Instituto de Salud Pública de la Universidad de Chile.